Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a nuestro tutorial del presente simple, la primera parte. En este tutorial vamos a aprender a estructurar un enunciado en presente simple, ¿vale? ¿Qué les parece? Si comenzamos. Muy bien. Entonces, como estamos trabajando el presente simple, necesitamos primero que todo la fórmula para estructurar enunciados en este tiempo. Nuestra fórmula es bastante sencilla. Solo tiene tres, fíjense lo que estoy diciendo, tiene tres requisitos que son un sujeto, es decir, el animal, persona, cosa de la que estemos hablando, un verbo en tiempo presente, ojo, verbo en tiempo presente, por lógica, si estoy hablando en presente, necesito un verbo presente. Y cerramos con un complemento. Solamente esas tres cosas, no le pongan, no le quiten, no voltee la tortilla, así como está, nos va a quedar nuestro enunciado, ¿vale? Siguiente. Muy bien. Teniendo y conociendo ya nuestra fórmula, vamos a verla en acción. ¿Cómo es esto? Elaboremos nuestro primer enunciado. Insisto, tres requisitos, sujeto, verbo presente, complemento, los cuales aparecen aquí. Hice que el color coincidiera para que ubiquemos más rápidamente cada elemento. Entonces, la fórmula me pide un sujeto, yo le doy como sujeto Tom y Daisy. ¿Sí? Tom and Daisy. Ese es mi sujeto. Me pide la fórmula un verbo en tiempo presente, por lo que yo le doy dance en rosa, bailar. Y dice la fórmula, vas a cerrar con un complemento. En este caso, nuestro complemento en amarillo es todos los viernes en la noche o por la noche. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo todo coincide. Nada de que, déjenme le pongo el are, el is, el em. Eso es verbo to be, eso ya lo vimos. Eso es aparte. Eso aquí no lo necesitamos. ¿Vale? Sigamos entonces practicando con la fórmula con un par de enunciados más. Aparece you eat slow. Tú comes despacio. Insisto, fíjense cómo cada color coincide con cada uno de los elementos en nuestra fórmula. En verde tenemos you, que es el sujeto. En rosa tenemos nuestro verbo en presente y en amarillo es el complemento. Tú comes despacio. Otro ejemplo. We read the newspaper every day. ¿Vale? En verde tenemos we, mi sujeto que es nosotros, read, leemos, que es el verbo, y nuestro complemento al periódico todos los días. Nosotros leemos el periódico todos los días. Entonces, si se fijan, la fórmula vaya que sí funciona. Pero hay un pequeño detalle, les muestro. Aparentemente, estos dos enunciados que habla, el primer enunciado, más bien el tercer enunciado que muestro, habla de una Sara y el otro habla de mi gato. Aparentemente estamos siguiendo la fórmula tal cual lo hemos hecho con los enunciados anteriores. Incluso los colores coinciden. Pero hay un problema que vamos a descubrir más adelante. Por esa situación es que ambos enunciados están mal. Ojo, estoy hablando de una tal Sara, que es ella, y estoy hablando de mi gato, ¿sí? Un animal. Entonces, por alguna situación que vamos a ver más adelante, vamos a descubrir por qué, a pesar de que siguen la fórmula, estos dos enunciados están mal, ¿sí? Bien. La incógnita será resuelta en la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa entonces? Les voy a contar esta cuestión así, para que se nos quede bien grabadita. Existen tres pronombres personales que se les llama terceras personas. Yo les puse los moñudos, o sea, los caprichosos. A ellos siempre hay que darles trato especial. Se les llama, repito, terceras personas y son she, ella, he, él, it, eso. Que recuerden que hablamos de una cosa o un animal. A ver, entonces, va de nuez. Grábense esto muy bien grabadito.
Se les llama terceras personas, pero la teacher les dice los moñudos. ¿Sí? Los moñudos. Le ponen sus moños para todo en tiempo presente. Uf, nos van a dar guerra. Pero van a ver que es interesante. Entonces, she, ella, he, él, it, que lo utilizamos solamente para una cosa o un animal. Esas son nuestras terceras personas que, repito, requieren trato beep, porque son los moñudos. ¿Y qué es lo que hacen? Fíjense qué es lo que van a hacer. Siempre que hablemos de uno de estos moñudos, de una de las terceras personas, fíjense lo que nos acaban de mostrar. Agregamos ese o es al verbo. Fíjense qué interesante. A ver, siempre que hablemos de uno de los moñudos, al verbo le tenemos que agregar ese o es. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un moñudo. ¿Sí? Bueno, grábense esto y vamos a verlo en acción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a emplear un enunciado hablando de Sara. Van a ver cómo el verbo aparece modificado. Fíjense muy bien. Sing, si la S ya sabemos que es cantar. Pero yo estoy hablando de una tercera persona, tiempo presente. Quiero decir que Sara canta en la ducha. Por lo tanto, como es she, tercera persona, moñuda, al verbo le tuvimos que poner, en este caso, una S. Ahora sí, ese enunciado está correcto. Otro ejemplo con el gato. My cat. Mi gato duerme hasta las 2 p.m. Bueno, como estoy hablando de un animal, se fijan cómo sleep aparece con S. Ahí lo tienen. Originalmente es sin la S, pero estoy hablando de tiempo presente, un moñudo lleva S. Ese enunciado también ahora está correcto. Siguiente, hablamos ahora de Diego, él, tercera persona también. Fíjense cómo watch le pusimos en este caso es, watches, TV, ve televisión. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué chulada. Al identificar una tercera persona, tengo que hacer una pequeña modificación en mi verbo. Unas veces ese y otras veces es. Ahora, yo creo que la gran pregunta, la incógnita es, ¿por qué la maestra a uno le puso es y a otro le puso ese? Bueno, eso lo vamos a descubrir a continuación. Vamos a conocer entonces las reglas para aplicar el S, la terminación S o es a los moñudos o terceras personas. Recuerden que yo les digo moñudos. Entonces, ¿cuáles son esas reglas? Número 1, la mayoría de los verbos agregan S directamente. Eso es una super mega buena noticia. ¿De acuerdo? A ver. Cuando hablemos de una tercera persona, la mayoría de nuestros verbos, cuando hablemos de estas personas, van a agregar S directamente. Ejemplos: sleep, sleeps, directamente, yo no batallé. Otro ejemplo: drink, drinks. ¿Se fijan? Agregamos la S y padrísimo. Y esto es con la mayoría, no estoy diciendo que todos, ¿eh? La mayoría. Regla número 2. Si el verbo termina en S, doble S, SH, CHX, agrega es. Ah, caray, aquí ya cambió la cosa. Vean. Por esa razón, watch, que anteriormente lo vimos, agregó es, watches. ¿Se fijan? Otro ejemplito, mix, que es mezclar, agrega es, mixes. ¿Se fijan? Siempre que vean una de esas terminaciones, le tienen que agregar es cuando es un moñudo. ¿Sí? Bien. Regla número 3. Si el verbo termina en o, así de simple, ¿eh? Agrega es. O sea, tenemos go, ir, y le ponemos es, goes. Jamás va a ser que le ponga la S directa, ¿eh? Ni se haga ilusiones. Go, goes. Es. ¿Sale? Bien, vámonos a la regla número... Muy bien. Nuestras siguientes dos reglas están vinculadas por una letra en común, que es la Y. Nosotros tenemos que ser muy observadores y fijarnos qué tiene antes la Y. Por ejemplo, la regla número 4 nos dice que si antes de la Y hay una vocal, agrega S directamente. Un ejemplo,
Play, plays. Fíjense muy bien, tiene una Y y antes tiene una vocal. Por lo tanto, tengo permiso de agregarle la S directamente. Pero la regla número 5 me dice que si el verbo termina en I y antes tiene una consonante, la Y va a cambiar a I latina y va a agregar S. Ah, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, el verbo estudiar, ¿se fijan? A ver, déjenme, voy a marcarlo aquí. El verbo estudiar termina con Y, pero antes tiene una consonante. Entonces la tuvimos que modificar. La modificamos por una I latina y le agregamos S. Study, studies. ¿Se fijan? Entonces, la de acá arriba, vuelvo a ella otra vez, termina en Y, pero tiene antes una vocal, una A. Por eso fue la S directamente. Entonces, recuerden que la Y va a tener dos reglas, ¿sí? Según lo que tenga pegadito antes, va a ser agregar S directa o cambiar la I latina y agregar S. Regla número 6 y última. Resulta que tenemos un verbo irregular que es un poquito traidor, porque se dice de dos maneras. Si ustedes buscan en su hoja de verbos tener, van a descubrir que se dice has y se dice has también. ¿Sí? Los dos significan tener. Ahora, quizás la pregunta es, bueno, ¿para qué tengo dos si significan tener? ¿Cuál es el problema? Bueno, recuerden que yo les mencioné que los moñudos sí que se ponen sus moños. Bien, a los moñudos le vamos a poner has. O sea, las terceras personas llevan has. He, she, it. Si yo quiero decir él tiene es he has. No pueden decir he has porque va a estar incorrecto. El resto de los pronombres llevan el have. El I, you, we, they. Entonces, los moñudos llevan has. Y escuchen las pronunciaciones para que luego no le hagan toto. Has, have. ¿Sí? Bien, veamos dos ejemplos en acción. I have a new notebook. Tengo un cuaderno nuevo. Anna has a red bike. Ana tiene una bicicleta roja. Entonces, have porque es I y acá has porque es Ana, una tercera persona. ¿Sí? Bien. Veamos más ejemplos en acción. Para Joel vamos a poner Joel plays soccer. ¿Por qué lleva ese el verbo? Porque Joel es una tercera persona, es un moñudo, es él. ¿Sí? Ahora voy a mostrar dos gatitos. My cats, mis gatos. My cats sleep in my bedroom. Ahora, fíjense muy bien, el verbo sleep no lleva S. ¿Por qué, maestra? Si estamos hablando de que damos que un animal, sí, quedamos un animal, pero estos son dos gatitos. O sea, son they, no son tercera persona. Por lo tanto, sleep va sin la S. Un ejemplo más. Marta. Marta reads many books. Marta lee muchos libros. Entonces, aquí sí puede llevar la S porque estoy hablando de she, Marta, una tercera persona. ¿De acuerdo? ¿Se fijan qué bonito funciona la fórmula? De repente los moñudos sí nos van a dar guerra, pero la práctica es la que nos va a hacer superar la situación. Chicos, chicas, de mi parte es todo. Muchísimas gracias por su atención y recuerden cuidar a las panzoncitas.